partido, del resultado. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que podíamos diferenciar el partido en dos fases, sobre todo la primera parte. Los primeros 20 minutos estuvimos un poco imprecisos. El Hospitalet nos robó mucho en el campo contrario, estuvo más incisivo. Luego cambiamos un poco el dibujo con 1 y 2 con Gumani y Imaz y Coro. Ahí mejoramos un poco con Coro. A Coro lo acercamos un poco más al balón para que tuviéramos más tranquilidad y mejoró el equipo. Creo que la primera parte ya acabamos un poco mejor, y la segunda parte creo que somos un poco mejor que ellos un poco a las transiciones. Hemos tenido alguna ocasión clara como la de Imaz del tiro, una de Arranz que se le queda, pero bueno, al final creo que son dos grandes equipos, cada uno con su idea futbolística y que exigen mucho. Yo creo que el 0-0 al final, pues, quitado de ciertos momentos que nosotros hemos podido estar un poco más cerca del gol, la segunda parte creo que es lo más justo. Yo decía que el partido ha sido muy táctico, ¿no? Posiblemente para el espectador ha sido un poco, claro, un jardín sin flores, ¿no? Cuando juegan dos equipos que están llamados a estar arriba. Sí, podemos catalogarlo un poco partido de play-off, ¿no? Ellos tenían la lección aprendida, creo que nos han esperado como el Español en 3/4, esperando un poco para tirarnos las presiones a banda. En el momento que se equivocaban y venían a petarnos arriba, hemos sido capaces de salir. La verdad que tienen jugadores que, lo estaba comentando ahora con su director deportivo, y creo que son jugadores de mucho nivel, que los duelos son muy fuertes, tanto en ataque como en defensa, y al final esos son partidos que se van en detalles, y está claro que no iba a ser un partido de una verbena, va a ser un partido difícil y que la categoría va a ser muy complicada. Hablando de detalles, ¿quién crees que ha merecido llevarse el partido si alguien no merece? Bueno, nadie. Al final los merecimientos son los resultados, son 0-0, nosotros hemos tenido un poco más la segunda parte, más balón, hemos tenido algún acercamiento en los que he contado, pero al final esto se resume en que ha sido 0-0, las sensaciones son buenas, creo que la segunda parte hemos estado mucho mejor que la primera, y eso es lo que me queda. ¿De Guti qué puedes comentarnos? Bueno, lo valoraremos, ha pedido el cambio y el miércoles pues tendrán unas pruebas y veremos a ver lo que le sucede. ¿Un mes? No sé. ¿De acuerdo?